Hola mis amores, ¿cómo están? Aquí nuevamente les habla la Frau. Hoy vamos a comenzar con la clase del tiempo perfecto. En la clase pasada me dediqué principalmente a explicarles cómo funciona, cómo se construye y cuáles son los usos del participio 2. Como ustedes sabrán, el tiempo perfecto viene siendo la unión de un verbo auxiliar junto con el participio 2. Si no sabemos cómo se construye el participio 2, pues naturalmente jamás vamos a poder realizar el tiempo perfecto de manera correcta. Ahora bien, es importante recordarles a ustedes que mis clases más que todo es para poder entender la gramática alemana, pasa un alemán para hispanohablantes preferiblemente, es decir, para personas que están estudiando alemán, que no logran entender en sus clases en alemán cómo funciona el idioma, cuáles son los defectos del idioma, cuáles vienen siendo los puntos débiles, por qué varían tantas cosas, pues les resulta que yo les voy a explicar todas esas brechas que normalmente quedan en las clases de alemán que ustedes llegan a tener en los cursos del alemán, sean cursos gramaticales o sean cursos de nivelación. Mis clases tampoco están estipuladas por niveles, por lo tanto es importante que ya tengan un previo conocimiento gramatical. Si no saben absolutamente nada, pues van a poder darse cuenta que el alemán es muchísimo más de lo que ustedes ya están acostumbrados, que viene siendo el nivel A1, el nivel A2, el B1, el B2, el C1 y el C2. Normalmente casi todas mis clases pueden estar hablando desde el nivel A1 hasta el nivel C1 en un solo momento. Por eso es que es necesario que expandan su mente, tengan mente de estudiantes, es decir, aprendan. O sea, toda la información que yo les estoy dando, por favor, tómenla en cuenta. Si les gusta mi clase, por favor no se olviden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para recibir próximas de notificaciones de próximo video, y si naturalmente les gustó mi clase, no se olviden de darle clic a me gusta. Y bueno, muchísimas gracias y vamos a comenzar. Ahora bien, vamos a comenzar con la clase de perfecto. Como ya sabemos construir el participio 2, las personas que todavía no hayan visto la clase del participio 2, les voy a dejar las notificaciones del logo por acá para que logren entender más o menos de qué es lo que les estoy diciendo. Ahora bien, vamos a ver la parte del Vorbildung Perfekt. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la estructura, cómo se va a construir el tiempo perfecto cuando vamos a llegar a utilizarlo, obviamente en el alemán, ¿no? Das Perfekt bildet man mit dem Präsens der Hilfsverben haben oder sein und dem Partizip 2, es decir, el Particip Perfekt. ¿Qué quiere decir eso? El tiempo perfecto es diferente al participio 2, pero es necesario. Me explico. El tiempo perfecto va a utilizar el verbo auxiliar haben oder sein en presente en conjunto con el participio 2. Pero resulta que el participio 2 me puede llegar a variar de acuerdo al tipo de verbo que yo estoy utilizando. ¿Ok? Entonces, es necesario que sepan que vamos a utilizar el auxiliar haben o sein, y el auxiliar haben o sein van a llegar a ser los verbos conjugables, es decir, son los verbos que se van a llegar a conjugar, que me va a decir a mí el tipo, la cantidad de sujetos que me va a tener la oración. Y el participio 2, como tal, viene siendo el que me va a ir al final de la oración, pero me va a ser mi verbo principal, es decir, conjugo haben o sein en presente y coloco al final de la oración el participio 2. Ahora bien, tenemos acá un Beispiel como con sein y un Beispiel con haben. Como ejemplo tenemos en presente ich fahre nach Hause, o sea, yo conduzco hacia la casa. Ich bin nach Hause gefahren. ¿Qué quiere decir esto en perfecto? Yo he conducido hacia la casa. Una cosa es que yo conduzco hacia la casa y otra cosa muy diferente es que yo he conducido hacia la casa. Las personas que no entiendan todavía que viene siendo el perfecto es un tiempo pasado, ¿ok? Un tiempo pasado participio se le dice en español, ¿ok? Ahora bien, acá tenemos Beispiel Fragen. Perfekt mit haben. Aquí tenemos la parte del perfecto con haben. Como presente lo tenemos ich frage den Lehrer, que significa le pregunto al profesor, y como perfecto ich habe den Lehrer gefragt. Acá estamos viendo de que yo le he preguntado al profesor. Como lograrán observar, aquí tengo gefragt y aquí tengo gefahren. Este es un tipo de participio y este es otro tipo de participio. Tenemos un participio irregular y tenemos un participio
regular. Por eso es que es necesario que por favor vean la clase de participio, del Participe 2, que es la clase anterior, para que logren entender bien cómo esto funciona. Entonces tenemos que tanto los verbos regulares, los verbos irregulares y los verbos mixtos me van a utilizar en el perfecto el auxiliar haben o sein. O sea, ahora bien, nosotros tenemos una gran gama de verbos en el alemán. Estos van a ser divididos en 3 grupos grandes, o mejor dicho, uno grande y uno mediano y otro muy grande. Tenemos entonces la división de los regulares, irregulares y mixtos, ¿ok? Estas divisiones principalmente se van a diferenciar de acuerdo a la raíz que tengan o el cambio que ocurra en la raíz de cada uno de ellos. Me explico. En los regulares no me va a cambiar la raíz del verbo. En los irregulares sí me va a llegar a cambiar la raíz del verbo y en los mixtos me va a cambiar la raíz en conjunto con otra terminación particular que es la que le caracteriza de acuerdo al tiempo que estamos hablando, ¿ok? Si quieren comenzar a ver o si no han visto como tal la diferencia entre los regulares, irregulares y mixtos, los invito a la clase del tiempo pretérito, que ahí logro especificar un poquito más de cuál es regular, cuál es irregular y cuál es mixto. Con los verbos regulares podemos tener acá que vienen siendo das Hilfsverb ist haben oder sein. Das Hilfsverb sein kommt bei regelmäßigen Verben aber nur selten vor. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el verbo auxiliar sein va a venir o se va a utilizar en los verbos regulares de una manera muy rara, o sea, no va a ser muy común. Normalmente el verbo sein se va a utilizar para los verbos irregulares, ¿ok? Pero obviamente cada uno de los verbos que se van a aprender de acuerdo a su tendencia. Obviamente se los voy a decir más adelante de acuerdo a la tendencia de quién se va a colocar cuál significado. Entonces nosotros tenemos acá el fragen, que es un verbo regular, pero tenemos como perfecto con el auxiliar haben. Acá tenemos ich habe gefragt, du hast gefragt, er hat gefragt, toda la construcción completa. Como verán, el gefragt se va a mantener constante y lo único que me va a cambiar viene siendo el verbo que se va a llegar a conjugar. Eso quiere decir que se viene siendo el verbo auxiliar. De igual manera, ich bin gereist, du bist gereist, er ist gereist. Un verbo regular, ¿por qué es regular? Porque mantiene la misma raíz del verbo, o sea, es exactamente igual, pero es un verbo que trabaja con el auxiliar sein. Para decirle claramente cuál es la diferencia de un haben y de un sein, o los verbos que tienen tendencia con haben y con sein, principalmente vienen siendo si son verbos en movimiento o no. También vienen siendo los verbos de cambio de estado de materia, es decir, ich bin gestorben, he fallecido, he muerto, por así decirlo. Vamos a decir, he muerto, puedo decir ich bin geboren, también he nacido, también es práctico, también se puede llegar a utilizar de esa manera. También es importante que se den cuenta en si los verbos son transitivos o los verbos son intransitivos. Eso también va a marcar una grandísima diferencia de si utilizan el auxiliar haben o el auxiliar sein, pero bueno, eso se los voy a ir explicando poco a poco más adelante, que esta clase de perfecto realmente es bastante larga. Entonces tenemos como los verbos unregelmäßig, nos vamos a dar cuenta, miren la terminación en, y acá todos tienen terminación t. Esto como tal que está aquí se los explico en la clase del Participe 2, ¿ok? Porque lo que me está variando y lo que me está diciendo que es regular o irregular viene siendo más que todo el participio 2, que es mi verbo principal, ¿ok? Ich habe geschrieben, du hast geschrieben, ich bin gefahren, du bist gefahren. Aquí estamos indicando que naturalmente el verbo auxiliar viene siendo haben o sein, normalmente no hay ningún problema porque es lo que realmente me caracteriza el tiempo perfecto. Das Hilfsverb sein kommt bei unregelmäßigen Verben häufiger vor als bei regelmäßigen Verben. Realmente me están confirmando lo que estoy colocando acá, que es lo que realmente les quería decir. Acá en la parte del gemischte Verben estamos hablando de que puede ser sein o haben. Acá estamos llegando a ver de que los verbos mixtos me cambian la raíz del verbo y también tienen otra terminación. ¿Ven? Me cambian la raíz del verbo y tienen una terminación diferente. Normalmente gebracht, o sea, bracht me cambia la raíz de bringen, pero tiene terminación regular.
me cambia la raíz de rennen, pero tiene terminación regular, es decir, es mixto. Die Bildung des Perfekt mit haben oder sein. Am häufigsten wird das Perfekt mit haben gebildet. Die Perfektbildung mit sein ist die Ausnahme. Normalmente o la gran mayoría de los perfectos se van a construir con have y realmente una de las excepciones vienen siendo el verbo sein. Pero el verbo sein, como les acabo de decir, más que todo me va a hacer un verbo que me va a dar tendencia a movimiento o a cambio de posición, ¿ok? Movimiento, cambio de posición, cambio de estado de materia, algo que me haga un cambio trascendental, ¿ok? Y normalmente tiene tendencia a los verbos intransitivos, o sea, los verbos intransitivos, aquellos que no tienen un objeto directo, también me suelen tener la tendencia de utilizarme el auxiliar sein. No siempre aplica porque también tenemos verbos transitivos, como por ejemplo blühen, que es florecer y me trabaja con sein, ¿ok? O sea, pero sein me está cambiando de ser el verbo blühen, me está cambiando directamente a que estar en un capullo y de repente la flor me ha florecido, o sea, me estás cambiando el estado de estar cerrada a estar abierta, o sea, es dependiendo como tal de cada verbo. Lo que siempre se recomienda al estudiar o al estudiarse como tal la lista de verbos del alemán es que siempre te aprendas el verbo con su auxiliar. O sea, cuando estés estudiándote los participios con su tiempo perfecto como tal, pues naturalmente apréndete el auxiliar incluido porque normalmente es una amplia gama. ¿Qué es lo que yo le digo a mis estudiantes? Estúdiense solamente los auxiliares que trabajan con sein. ¿Por qué? Porque la mayoría es haben. O sea, es absurdo estudiarte los que son haben cuando el 80% del verbo auxiliar viene trabajando con haben. Estudiense lo que trabajan con sein. Ustedes ven un verbo con sein, apréndanse eso de memoria, se lo caletrean. O sea, se lo inyectan en el cerebro, lo meten por ósmosis si así quieren. O sea, no importa. Pero lo más importante es que ustedes es que se aprendan el auxiliar con sein y si después tienen en conjunto, necesitan utilizar un verbo que no fue ninguno de lo que ustedes tienen y tienen en su lista y están utilizando los mismos tipos de verbos, bueno, ese verbo trabaja con el auxiliar haben, punto, ya, se les facilitó la vida, listo. De la misma manera, como son los verbos irregulares también, o sea, son un tanto y tanto, apréndanse siempre las excepciones. ¿Por qué? Porque las excepciones vienen siendo el mayor dolor de cabeza, porque las reglas lo conocen la mayoría, pero las excepciones, bueno, simplemente vienen siendo excepciones y esas siempre se tienen que estudiar como prioridad, ¿ok? Como acá vemos que trabajan con sein, fahren, fallen, fliegen, gehen, o sea, verbos de movimiento, kommen, laufen, rennen, reisen, o sea, todos vienen siendo verbos de movimiento, cambio de posición. Acá, como lo que les acabo de mencionar ahorita, allerdings ist es oft nicht einfach, die Verben deren Bedeutungsklassen so zu ordnen. Deshalb sollte die Perfektbildung mit sein zusammen mit dem Verb gelernt werden, que es exactamente lo que les acabo de decir ahorita. Apréndanse eso, ya. O sea, se aprendan el verbo con el auxiliar con el que trabaja y se acabó. Pero preferiblemente tengan énfasis los auxiliares que trabajan con el verbo sein. Das Hilfsverb beim Perfekt der Verben mit Präfix. Ok, vamos a ver esto acá. Beachte, o sea, pendiente. Aus dem Hilfsverb für ein Stammverb kann man nicht unbedingt auf die Perfektbildung bei Verben mit Präfix schließen. Cuando nosotros vamos a trabajar con un verbo que tiene muchos significados cuando le colocas una partícula separable o una partícula inseparable, tienen que tener mucho cuidado porque primero ese verbo no necesariamente va a significar lo mismo que su verbo original. Segundo, la forma de su construcción en perfecto puede llegar a variar porque puede llegar a ser un verbo tanto transitivo como intransitivo. Si hay una diferencia de un verbo transitivo e intransitivo, entonces el significado y también la estructura del Partizip 2 va a cambiar, ¿ok? Como por ejemplo tenemos aquí preferiblemente dos Beispiele, uno con schlafen y el otro con gehen. Con el schlafen como tal,
tenemos dormir, pero el einschlafen significa quedarse dormido, o sea, quedarse dormido. En español son dos verbos y en alemán significa uno solo, pero es un verbo separable. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos el verbo original, me trabaja con haben, pero eingeschlafen me trabaja con sein. ¿Por qué? Porque me estás cambiando el significado. Y el significado como tal es de estar despierto a quedarse dormido. Hubo un cambio de estado de la persona. Por eso es que me trabaja con sein, ¿ok? Si yo tengo acá, por ejemplo, el verbo gehen, que el verbo es un verbo de movimiento, ir a un sitio a otro, me estás trabajando con el auxiliar sein, pero si yo, por ejemplo, tengo acá el begin, que es otro verbo que tiene pegado una partícula inseparable, entonces me estás trabajando con el auxiliar haben. El significado de gehen, como verán, viene siendo ir a un sitio, pero el significado de begehen significa celebrar algo, cometer algo, o sea, puede también tener otros significados como incurrir, una falta o cosas más graves como tal, pero lo que quiero que se den cuenta es que cuando nosotros tenemos el verbo original y está pegado con un prefijo, sea separable, inseparable o mixto, va a cambiarme totalmente el significado de ese verbo. Por lo tanto, no necesariamente me va a utilizar el mismo auxiliar que me utilizaba el verbo original. Acuérdense que las partículas separables e inseparables o mixtas tienen como base a un verbo ya conocido previamente, ¿ok? O sea, si yo le quito, por ejemplo, yo reconozco el verbo schlafen y le quito el ein, pues naturalmente yo voy a conjugar el verbo schlafen cuando lo trabajo de primera persona. Pero cuando lo trabajo en el tiempo perfecto, por ejemplo, estaba dando el ejemplo de presente, cuando lo conjugo, por ejemplo, en tiempo perfecto, se dan cuenta de que va a variar como tal su forma. Aquí como tal se mantiene igual, geschlafen, eingeschlafen, principalmente porque es un verbo separable. Y eso obviamente lo explico cuando en la clase del Partizip 2. Pero esto que está aquí viene siendo gegangen, pero aquí como tiene una partícula inseparable, viene siendo begangen, no gegangen. Entonces, hay una gran diferencia entre uno y otro, por lo tanto es necesario que por favor entiendan la clase del participio 2 para que puedan llegar a ver esta.